Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este sábado 13 de febrero del año 2021. Hoy estamos con una nueva invitada. Vamos a recibir a Teresa Ruiz Rosas. Vamos a estar con ella. Ahí vienen los primeros comentarios, los primeros saludos. Vamos a esperar un momentito como para que se vaya sumando la gente y vamos a empezar dentro de 2 o 3 minutos. Bueno, entonces hoy estamos con Teresa Ruiz Rosas. Ella está en Barcelona, Barcelona, vive en Colonia, en Alemania. Ya vamos a estar repasando algunos datos de ella, un interesante currículum vitae literario. Ya vamos a estar hablando de Teresa Ruiz Rosas. Vamos a estar con ella dentro de unos minutitos. Hola Pablo Maciel, hola Rocío Acevedo. ¿Cómo estás, José Gabriel Mazaro? Gran entrevista la del otro día. Vamos, los infames, dice, ¿no? Edgardo Salinas, ¿cómo estás? Desde el interior del Chaco. Buenas tardes, Mario. Muchos éxitos en este nuevo ciclo 2021. Ya vamos a estar contigo, Edgardo Salinas, desde Corzuela, el interior del Chaco. Ahí se va sumando Lucas Sampor, infame. Vanessa Infeld también, Walter Fernández, todos los infames conectados aquí hoy en esta nueva entrevista con Teresa Ruiz Rosas, la segunda entrevista de este ciclo Los Infames Chaco 2021, que va a durar desde, bueno, hasta diciembre del 2021. Ese es nuestro objetivo primordial, acompañarlos en todo este tiempo, bien, con nuestro ciclo literario. Como siempre, les recomiendo compartir desde el desde el sitio Los Infames Chaco, podemos ir compartiendo esta transmisión. Yo voy a hacer lo mismo en el Facebook de Teresa. Voy a tratar de compartir en su Facebook como para que sus amistades también puedan ver este ciclo, se puedan sumar. Cuando digamos, tenemos más personas que comparten, vamos a tener la posibilidad, digamos, de hacer exitoso este ciclo. Bueno, ahí se van sumando algunos a la transmisión. Bueno, como siempre, un buen mate para acompañar esta velada literaria. Yo al finalizar les voy a recordar los próximos invitados. Miren que los invitados de este año tienen una gran trayectoria literaria. Hay nombres muy conocidos. El de Teresa hoy es uno justamente, así que vamos a estar con una gran escritora, traductora. Ya vamos a estar hablando de Teresa, pero así como ella van a venir otros invitados, gracias a la producción de Héctor Luis Ojeda, que está por allí siempre detrás de todo este ciclo. Bueno, este ciclo
se transmite todos los días jueves y viernes a las 20 horas con grandes invitados, ¿no? Perdón, jueves y sábado. En todos los días, jueves y sábado, ustedes saben, pueden tener entonces la compañía de este ciclo literario Los Infames Chaco. Bien, vamos largando entonces esto, ¿no? Vamos a ir comenzando con esta nueva entrevista con Teresa Ruiz Rosas. Vamos entonces, vamos largando, ahí vamos. Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de dónde están ustedes en este momento. Yo aquí en Argentina, siendo las 20 horas, 28 minutos, puedo decir ya buenas noches. Bienvenidos a esta nueva entrevista con Teresa Ruiz Rosas. Vamos a estar con ella está en Barcelona. Pero vive la mayor parte de su tiempo en Colonia, Alemania. Hola, Mónica Rodríguez Villaverde, ¿cómo estás? Siempre miramos tus videos, estás allí en Sevilla esparciendo poesía con esa voz tan sugestiva, tan sonora, tan llamativa. Teresa Ruiz Rosas ya está con nosotros, ya la vamos a invitar. Primero vamos a repasar, yo voy a tratar de hacer una síntesis del amplio currículum vitae que tiene nuestra invitada de hoy, Teresa Ruiz Rosas. Ustedes pueden encontrar su biografía en Wikipedia, la pueden buscar para tener mayor precisión de toda su carrera literaria. Ella nació en Arequipa en el año 1956, es traductora, escritora y docente universitaria peruana. Es hija del poeta José Ruiz Rosas y de la actriz Teresa Cateriano. Estudió alemán e inglés, vamos a estar hablando de eso, ¿no? Estudió también lengua y literatura francesa, estudió ruso. Vamos a estar hablando de su labor de traductora literaria. Habla diversos idiomas y, bueno, en el año 1973 ingresó a la Facultad de Literatura y Lenguas de la Universidad Nacional de San Agustín. Vivió en Hungría, trabajó en Budapest, estudió filología húngara y alemana. En el año 1979 estuvo en Suiza. En el año 1980 y 84 estudió filología hispánica y traducción en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Yo voy avanzando un poco porque la verdad es muy amplio el currículum vitae de Teresa. Como escritora debutó en la literatura con el libro de cuentos El Desván del año 1989 y luego vino su primera novela, El Copista, del año 1994, novela que fue finalista del premio Herralde, ¿no? Con su cuento Detrás de la calle de Toledo, obtuvo el premio Juan Rulfo del año 1999. Bueno, luego publicó La Mujer Cambiada,
nada que declarar. El libro de Diana son sus novelas. El libro de Diana justamente es su novela más reciente. Un interesante trabajo en el campo teórico, monográfico y ensayístico, con muchas traducciones literarias también, y figura en diversas antologías, tanto de América como de Europa. Bueno, yo traté de hacer, la verdad, que por ahí es un poco complicado, hacer como una síntesis de todo el currículum vitae de Teresa Ruiz Rosas. Ustedes pueden tener allí su currículum vitae, su biografía en Wikipedia. Estamos frente a una gran escritora, traductora. Vamos a estar hablando de esto. A mí particularmente me interesa el campo de la narrativa, así que vamos a estar hablando también de esto. Sin más, bueno, vamos a recibirla. Allí ya la tenemos a Teresa. Hola Teresa, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal, andás? Mario? ¿Qué tal? Mm. Muchísimas gracias por esta invitación y por tus palabras tan generosas. Bueno, quizás lo único que debo aclarar es que ya hace 2 años que no soy docente en la universidad, así que Ah, claro. estoy dedicada solamente a la escritura y a la traducción literaria, ¿no? Vamos a ir hablando de esto, Vamos a ir hablando de esto. Dora Núñez, bienvenida, bienvenida. Bueno, ahí están sumándose los amigos. Qué Recuerden bonito. que ustedes pueden dejarnos sus comentarios y preguntas para el autor. Así que vamos a tener una linda entrevista con Teresa. Así que bueno, vamos empezando, Teresa. Sí, cómo no. Eh, Naciste en Arequipa, vamos un poco repasando tu vida, y to todas tus experiencias te llevaron a Europa. La verdad que es un camino bastante interesante el que hiciste, pero vamos a centrarnos en tu primer contacto con la literatura, el surgimiento de esa vocación de lectora, de escritora. ¿Cuándo y cómo se dio? Bueno, es un poco difícil fechar estas cosas, ¿no? Pero Mm, desde luego el hecho de que mi padre me enseñase a leer a los 4 años ya fue una especie de marca, ¿no? Porque me hizo mucha ilusión ese descubrimiento de la lectura y entonces los primeros pues los libros infantiles y luego coincidió con que mis padres abrieron una librería, la librería Trilce en ah, Arequipa, y entonces, claro, era un banquete permanente porque ya había aprendido a leer, ¿no? Ya mm, tenía un poco más de años y podía elegir lo que quisiera, ¿no? Porque nunca tuve ningún tipo de censura para ello. Entonces, eso digamos, la familiaridad con los libros, la fascinación que sentía yo por las historias y por todo eso, seguramente mm, fueron ya gestando eso, ¿no? Y por otra parte, pues, al ser mi padre poeta, también mm, era eh, la relación, digamos, entre el lenguaje y la vida, si quieres, era muy bonita, muy justamente muy poética, y mm, eso me hizo tener siempre muy presente la palabra, la expresión, la mm, forma de expresarse. Entonces, así fue creciendo eso. Y de hecho, al principio escribí poesía, pero en algún momento me di cuenta que quería contar más cosas, ¿no? mm, No tanto centrarme solamente en ideas y en sentimientos, que es lo que más se condensa en la poesía, ¿no? Sino que quería
inventarme historias y tematizar algunas cosas. Entonces, así fue surgiendo la narrativa. Sí. Y esa intención narrativa habrá surgido ya en la adolescencia, quizás tus primeros cuentos, tus primeros intentos de incursionar en el ámbito público, porque yo me acuerdo cuando tenía la obra literaria, me costaba un poco compartirla, ¿no? ¿Cómo se dio eh, esa transferencia desde lo íntimo, porque evidentemente nuestros escritos son íntimos hasta que lo damos a conocer, digamos, ¿no? ¿Cómo sucedió ese proceso? Sí, yo antes de irme a Hungría a los 19 años, había escrito ya algunas cosas, pero no estaba, digamos, no las mostraba ni nada. Entonces, de hecho, tenía un cuento que sí me había convencido, pero recuerdo claramente yendo en bicicleta a visitar a una amiga, se me cayó de la parte de atrás de la bicicleta la Ah, carpeta y se me perdió. Cuando me di cuenta, rehice todo el recorrido, pero no lo encontré nunca, ¿no? Y entonces, bueno, me dio pena, pero ya como me iba de viaje, lo volví a escribir en Hungría en algún momento y lo tenía, y entonces luego seguí escribiendo otros cuentos en Barcelona y regresé el año 86 al Perú. Y entonces ahí mi padre, me acuerdo que me dijo que justo había una convocatoria para unas publicaciones que hacía eh, un periódico que se llamaba Lima Courier, que lo sacaba el Instituto Goethe, y esto lo dirigía un poeta que ya falleció, un cuentista en realidad, escritor que ya falleció, José Adolf, novelista también, y se le había ocurrido esta serie de publicar a mujeres, ¿no? Con lo cual es un absoluto pionero de todo esto que empieza ahora a verse. sí. Y mi padre me dijo, pues preséntale, ¿no? Un cuento si tienes y a ver qué pasa. Y me lo aceptó, inmediatamente lo publicaron y todo. Y entonces así otro colega, amigo en Arequipa, poeta, también narrador, pero poeta, Osvaldo Chanove, me dijo en algún momento, ya, pues ya está bien que no muestres nada, qué sé yo, lo que decías tú antes justamente, ¿no? Reúne de una vez tus cosas, Y hay un publica. premio al que te puedes presentar, sí, y era la Fundación Alfonso Uroncle Carreón, que era el nombre del creador de esta fundación, también escritor de Perú, y presenté y bueno, tuve suerte porque el conjunto de cuentos que presenté resultó premiado y eso también me facilitó la publicación en esa época. Entonces ya era el año 89, o sea que he empezado a publicar en realidad un poco tarde, ¿no? Antes, en mi breve faceta de poesía, también tuve un premio con unos poemas, pero que ni siquiera los tengo ya, lamentablemente, se me extraviaron en las Sos de mudanzas. perder, sos de perder Sí, tus escritos. sí, se habían publicado en una revista, pero esas revistas más bien pequeñas, de circulación limitada, qué sé yo, que al final no, ya como que quedó en el olvido. Eso me da pena porque me gustaría releerlos de repente, ¿no? Claro, claro. Y entonces muy esporádicamente escribo por ahí un poema, pero no es una cosa que cultive realmente, ¿no? Contame de El Desván, tu primera publicación. El carácter del título vos sabés que me atrae mucho, El Desván, ¿no? Sí. Este, pero bueno, supongo que es un libro que para vos significa mucho, porque es tu primera publicación. El primer libro, claro, siempre Tu el primer, primer libro tiene, sí, mm, claro, es inolvidable para uno, por sí, supuesto. sí, sí, sí. Todo lo que uno publica, ¿no? Pero lo primero es el salto. Sí, pues fue una época
interesante porque durante el gobierno de Alan García, el Mm, CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo dirigía un ingeniero Carlos del Río, si no me equivoco, y mm, tuvo él la feliz idea de apoyar todas las publicaciones que los solicitasen en realidad, ¿no? Lo cual era, mm, sorprendía. Y yo me acuerdo que justo cuando fui a entregar mi solicitud estaba él ahí y mm, dio la casualidad que coincidió, ¿no? Y le dije, ¿y por qué publica usted absolutamente todo, ¿no? Sin ninguna mm, objeción a nada. Entonces me dijo, porque es mucho más, es mucho mejor, me dijo, porque así todos tienen una oportunidad y después ya continúan los que de verdad pues puedan continuar. Pero si yo me pongo mm, ahora a poner un equipo que seleccione y todo, aparte de ser una olla de grillos, mm, no se sabe bien si van a tener toda la razón o qué. En cambio, así la oportunidad está y después, como decía, ya se van cristalizando los escritores que realmente elijan ese camino, ¿no? claro, Y de claro. hecho salieron cosas notables en esa colección, con ese auspicio, mejor dicho, ¿no? Mm, Ellos auspiciaban la edición. Entonces, así pude publicar mi primer libro con ese auspicio y directamente viajé a Alemania después. Entonces, tampoco pude tener mucha ocasión de ver la repercusión, pero sí tuve una linda presentación en Arequipa y otra en mm, Lima. Y luego en Friburgo, en Alemania, que es donde viví primero, desde allí tuve una lectura en Zúrich, en Suiza. ah, sí. Sí, que organizó una librera peruana muy comprometida con la literatura y todo esto, María Mariotti. Y allí conocí a un argentino, precisamente un escritor que vivía en Suiza, ahora ha vuelto a su Rosario natal, Rubén Galucci, Ah, y ah, ah. este, y él estuvo muy entusiasmado con esos cuentos a tal punto que hizo una segunda edición ahí, un poco pensando quizás en más adelante abrir una editorial o algo así, pero después ya no cristalizó eso, pero eh, llegó a sacar ese libro y fue una experiencia muy bonita la que Mm. tuve con esa segunda edición del Desván, sí. Y vos decías que tenías un cuento que te gustaba, ¿no? Y que lo perdiste cuando ibas en bicicleta. Siempre los escritores de narrativa tenemos un cuento en particular que nos gusta, ¿eh? Que más nos atrae. Y quizás del desván vos podés sacar un cuento, dos cuentos que vos podés decir, mira, este cuento me dio orgullo de ser escritora, ¿no? O todos los cuentos. Hiciste como un proceso digamos, de selección o tenías toda la obra allí que te gustaba. No, seleccioné. Yo suelo además pulir mucho, trabajar mucho, me cuesta mucho terminar, considerar que algo Ah, esté terminado, ¿no? Entonces, mm, ese cuento que perdí, reescribí y tal, era más bien el primero un poco, pero mm, donde trabajé mucho la oralidad también, ¿no? Pero en mm, el desván hay otro que sí me enorgullece más, digamos, que trabaja más, que juega más con la ficción misma. Y, y bueno, y hay otros que han visto reediciones, o sea, han soportado el paso mm, del tiempo ante otros editores y será porque tienen algo que todavía funciona, ¿no? mm, Entonces, están ahí hace un par de años, se reunieron en un libro que es el que tengo aquí, porque del desván no tengo aquí ninguno, el color de los hechos. mm. Bueno, no sé, esta laptop tiene una cámara tan poco feliz que no sé si se llega a leer algo, pero bueno. Se vio, se vio.
se vio por lo menos. En todo caso, la biblioteca Abraham Valdelomar, que es una editorial en Ica, en Huacachina, en el Perú, recogió mi obra de cuentos de varias décadas, ¿no? Entonces ahí están también los del Slam, sí. Después de este momento de lectura que te vamos a pedir ahora, una lectura de una de tus obras, vamos a hablar del trabajo del escritor, del escritorio del escritor, porque me interesa lo que decías sobre que es difícil justamente considerar cuándo un cuento o una obra está acabada, este proceso lento de escritura, que tiene mucho de laboratorio, de artificio, del manejo de las palabras, del lenguaje. Hablaste de la oralidad también, que a mí es un concepto que me interesa, que lo vamos a tratar después de este primer momento de lectura. Vamos a estar entonces con Teresa Ruiz Rosas, con la lectura de una de sus obras, y recibimos, a Silvia Usátegui, Rubén Capodacua, ¿cómo estás? Desde Córdoba. Siempre Esteban González, hola, ¿cómo estás? Se van sumando los amigos a esta entrevista con Teresa. Teresa, vamos al primer momento de lectura. Te voy a dejar allí sola y vamos con tu lectura. Sí, voy a leer el comienzo de este relato que obtuvo el premio Fulfo. A ver, un segundito, ¿dónde está? Que se titula Detrás de la calle Toledo. A ver si lo encuentro. Ay. Perdón. No hay problema, ¿eh? Tenemos tiempo. Pensé que tenía el índice aquí, pero creo que está al final. Ya, ahora sí. Estaba al comienzo de todo. Vale. Entonces, detrás de la calle Toledo. Desde que lo restauraron para convertirlo en la atracción principal de la ciudad, trabajo aquí a tiempo completo y cuanto hago gira en torno del monasterio. Le conozco cada ángulo, cada rugosidad del suelo, distingo por la edad las madreselvas. Me complazco a veces en acariciar sus muros ásperos que se me antojan llenos de secretos, como una crónica silenciosa de siglos. Podrían vendarme los ojos en cualquier parte del laberinto de callejas, plazuelas y celdas, y yo encontraría el camino sin tropiezos. Lejos de estar harta, me pregunto cómo va a ser vivir sin ellas a partir del 1 de mayo, en que voy a tomarme las vacaciones definitivas. No lo diré, desde luego, y hasta el 1 de junio, que tampoco aparezca, creerán que vuelvo. Este convento me es más familiar que la casucha de la infancia en mi pueblo mísero de cordillera adentro y que las 2 piezas de alquiler en Cortaderas, mi vivienda, a partir de aquel triunfo que fue para mí separarme de mi madrina Eloísa, habiéndole devuelto hasta el último céntimo, libre como el viento. Me sé de memoria cuántas tinajas servían de lavadero a las criadas de las monjas y cómo las paredes van cambiando de matiz en el transcurso del día hasta las 5, esa hora de la tarde en que la luz tiene mucho más de azul en Arequipa y perturba. Mucho de contraste con la blancura y la consistencia porosa del sillar, y sus vecinos se detienen un instante a contemplarla donde estén, a congraciarse, refunfuñones que suelen andar con la nevada a menudo desde que amanece, a congraciarse perturbados por la tremenda suerte de vivir acá. Y por sus mentes se cruzan como azotes las estrofas del amado vals.
blanca ciudad y eterno cielo azul, puro sol, montañas de Milar, perdón. Me he recorrido el patio de los Naranjos y la calle Granada varios miles de veces en estos 8 años porque en ello consiste mi tarea. Otras tantas he explicado a los turistas las reformas que introdujo la madre San Román de la Vega en el siglo antepasado. Otras tantas, valga decir, he mirado su retrato del lecho de muerte, que ahora descifro con facilidad a pesar de la penumbra. El hábito de superiora, los párpados chorreados como trapos, las manos contritas una encima de la otra. He gozado de la singular acústica de la pinacoteca en los conciertos esporádicos, he podido asistir a los grandes banquetes ocasionales en el antiguo refectorio y el patio de las Tres Cruces y he aprendido a gozar de las campanadas de las horas que resuenan mejor por los recovecos de la calle Sevilla y que antes me habían atormentado como una queja rota, un estrépito de náusea. Hace tiempo que ha dejado de preocuparme si sería perverso aquello de pasarse la vida entre murallas y rezos por voluntad propia, sin hombre ni gentío, o eso de encerrar también a las sirvientas, o de venirse a pie con una cruz gigante y pesada al hombro desde Bolivia y morir aquí. Más me he interesado en descubrir las ventajas de vivir sola y sin volver a pisar mi pueblo, de vestirme como citadina, de perder el dejo que delata a las serranas y cultivar mi lenguaje y de no expresar demasiado mi contento por las propinas gruesas de algunos turistas y sobre todo de no reconciliarme con mi madrina Eloísa, de carecer de vínculos. Puntual, cumplida, orgullosa, no he faltado un solo día a mi centro de trabajo y he recomendado a medio mundo la crema de pétalos de rosa para borrar cicatrices y los dulces de mazapán y naranja y me he habituado a lavar mi cuerpo con el jabón de perejil que todavía preparan las monjas en su clausura y venden diligentes a través del torno de la calle Bolívar o en la boutique del monasterio. Y porque me lo piden, he tomado con ellos, los turistas, incontables jugos de tumbo y mates de coca en el viejo granero hecho cafetería. Y cuántas veces después los he alentado a subir hasta las azoteas para observar la perfección de las bóvedas y poder contemplar el perfil de indio dormido del Pichu Picchu, la serenidad del Misti, la magnificencia del Chachani bañado a discreción por su nieve perpetua. Eterno cielo azul, puro sol, montañas de Milar. No podría haber elegido entonces otro lugar para matar a Esteban. Y bueno, sigue, pero ahí podemos cortar. Para matar a Esteban. Vos sabés que ese es un indicio, un rastro que deja el autor, ¿no? Como para agregar un elemento de tensión y decirle al lector, seguime leyendo porque voy a matar a alguien, ¿eh? Voy a matar a Esteban. Pero allí hay una descripción, la verdad, una descripción bastante interesante que me hizo acordar en su momento a autores que leí, entre ellos a Borges. ¡Qué honor! Qué honor, ¿no? La verdad. Pero imagínate. vos sabés que esa descripción es tan llamativa, el monasterio, las calles, que justamente es también un elemento a tener en cuenta por los escritores, ¿no? Y lo que predomina en tu narrativa es lo descriptivo lo descriptivo progresivamente, o el diálogo, por ejemplo. Bueno, hay de todo, porque de hecho tengo un cuento en esa primera serie del Desván que está compuesto solo de diálogo. Yo lo que creo siempre es que los temas van exigiendo más o menos las formas, ¿no? Entonces, las situaciones
pues eso, si necesitan consistir en un diálogo, nada Mm, más, así lo hago. Si la descripción es lo que va a ayudar a entrar en el espacio, a sentir mm, esa atmósfera, a poder justamente mm, estar muy lejos de lo que viene después para que haya un contraste, como en este caso que va a haber un crimen, eh, mm, pues describo entonces, ¿no? Entonces claro. eso Mm, va variando según lo que quiero contar, ¿no? mm. Bueno, volviendo también al tono de la descripción muy elegante, por cierto, ¿no? El otro día escuchaba a un escritor que decía, mis cuentos no son para ser leídos en voz alta, sino en silencio, ¿no? Y vos mencionaste un poco la oralidad, es muy poética tu descripción, ¿no? ¿Tus cuentos son para ser leídos en silencio o en voz alta? Fíjate lo que te pregunto, porque acá generalmente siempre hacemos eventos donde la oralidad es lo principal y hay que seleccionar, es como que se hace una selección, ¿no? Este cuento está para ser leído en público y este otro cuento no, es para la intimidad bajo un árbol, en silencio. Sí, bueno, yo tengo a veces la tendencia a escribir con oraciones muy largas, con frases muy Mm, largas, en las novelas sobre todo. Y entonces, claro, ahí me puedo imaginar que leer en voz alta quizás no sea lo ideal, depende un poco del público también, ¿no? Si es un mm, público entrenado en escuchar literatura, creo que puede gozar más que si es un público que no está tan entrenado. Pero en general, como eh, casi de todo lo que he escrito, siempre he tenido ocasión de leerlo en público y he mm, tenido una acogida muy halagüeña, mm, pues me imagino que no es una dificultad eso, ¿no? Ahora, mm, cuando escribo no pienso en la opción de que esto vaya a ser leído en voz alta, pero luego, mm, repito, incluso de esto que he leído ahora que me acuerdo, tengo un audiolibro donde yo misma lo leo, ¿no? Este claro, relato. claro, Sí, claro. y lo tengo aquí. Pero, por ejemplo, tengo un micro relato que es prácticamente el único que he escrito, creo, de micro relato, que son, a ver, 8 líneas. Si quieres te lo leo para Sí, que sí, veas por favor, por y favor. contraste un poco. Este lo escribí hace, no sé, 5 años nomás. Mm, Se llama Última Voluntad. El carcelero echa llave. Ambas manos libres, el reo la descubre, la absorbe con naturalidad como un derecho adquirido desde tiempos antiguos. Se le acopla hasta que ella siente sus fluidos y, transida de dolor por la inminencia de esa muerte indigna, dirige la liturgia del deseo. Duermen tomados de la mano. Cuando los primeros rayos se cuelan por el tragaluz, copulan como dos desterrados. Solo entonces lo estrangula. muy bueno, muy bueno. Eh, eh, a todos los que están mirando el vivo, los volvemos a saludar. Marité Tilves Iglesias, ¿cómo estás? Desde Cruz del Eje. Mónica Cusotti, desde Quilmes. Alicia Viviana Pinati. Hola Ismael Villalba Vera, Malvina Monjes. Salvador Bersi, ¿cómo estás? Desde Ballester, provincia de Buenos Aires, Lorena Parra, mucha gente que se está sumando por allí. Eh, Qué bonito, qué ilusión. Me acuerdo de el único viaje que hice a Argentina fue a ver, desde Arequipa, desde mi ciudad, en autobús, en diferentes autobuses. Crucé por Santiago de Chile, llegué a Mendoza, crucé la cordillera y después todo ese trayecto en autobús
cómo fui llegando, bueno, entrando al Gran Buenos Aires, que es larguísima la entrada, y todo esto. Después fui hasta Mar del Plata, luego otra vez a La Plata, invitada por mi amiga Norma Díaz, que está de nuevo en Buenos Aires. Sos de viajar mucho, ¿verdad, Teresa? Con la Sí, literatura. sí. Me gusta mucho, sí, en esa ocasión, pues Norma me invitó a asistir a un congreso que ella organizó y yo fui un poco casi por el deseo de estar ahí, ¿no? Porque no tenía tanta función en realidad, pero la ilusión de conocer más a continuación. Ahí Salvador Bersi dice, buen uso del lenguaje. Vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Porque el buen uso del lenguaje yo creo que lleva un tiempo de trabajo, un tiempo largo del trabajo, ¿no? Porque, bueno, por allí yo me encuentro con escritores que, bueno, son prolíficos, muy prolíficos en cuanto a la cantidad de cuentos, ¿no? Escriben, por ejemplo, un cuento en una noche, en 2 días, en 3 días, pero a mí me da la sensación de que este tipo de cuento que vos leíste te llevó un tiempo a escribirlo, ¿no? Hay un trabajo extenso, un esfuerzo considerable en ubicar palabra por palabra en el lugar preciso, ¿no? ¿Cómo es esa mecánica de escritura? ¿Es lenta? ¿Es progresiva? Sí, yo tengo en realidad, no tengo una especie de método, si quieres, nunca he ido a un taller, por ejemplo, de escritura, nunca he visitado un taller de teoría de cómo escribir, solo he leído, pero mucho más tarde en realidad, en el año 99 ya, y después de haber publicado, después justamente en ese año fui, no recuerdo cuándo, obtuve este premio Rulfo, pero ya había escrito antes el cuento, ¿no? Y ya había publicado mi novela El Copista, etcétera. Leí el libro de Mario Vargas Llosa, Cartas a un joven novelista. Me pareció muy interesante todo lo que explica ahí, lo que dice, en fin. Y de hecho seguramente algunas cosas después las he aplicado en la escritura, ¿no? Es probable, pero tampoco de una manera así metódica de decir, bueno, ahora voy a aplicar tal cosa, porque él mismo dice, Vargas Llosa dice al final del libro, bueno, de ahora lo mejor es olvidarse de todo lo que he dicho y ponerse a escribir. Eso me gustó mucho, incluso yo le tuve el honor y el placer de entrevistarlo con relación a ese libro. La entrevista está en YouTube, la pueden encontrar también. El título es, ¿cuál es el título? Un irresistible poder de persuasión, creo que se llama, porque él habla mucho del poder de persuasión de la literatura, ¿no? Entonces, eso debe ser lo único que he leído así de cómo escribir una novela, ¿no? Aparte, claro, también el libro de él, Historia de un deicidio, donde hace una especie de radiografía también de la literatura de García Márquez, ¿no? Pero eso se lee más como un ensayo digamos como un manual. Entonces, yo no tengo nunca digamos, un plan exacto de cómo va a ser lo que escribo, sino que lo que tengo es algún tema que me obsesiona, una idea que quiero plasmar, y algunas imágenes que también se juntan, y entonces empiezo a escribir. Entonces hago una primera versión y la releo y va creciendo, va como engordando cada vez, voy agregando más partes, donde veo que quiero agregar, donde siento que quiero agregar, releer, agrego, y después llega un momento en que eso de repente, ¿no? No siempre, pero de repente
requiere otra estructura. De repente me doy cuenta que no está bien organizada, entonces cambio, hago capítulos, cambio el orden, en fin, sobre todo en la novela, ¿no? Y, Sí, y así, y otra vez sigue creciendo y me cuesta mucho corregir desde la mitad o desde partes. Suelo empezar a leer desde el comienzo, entonces por eso tengo que estar muchas horas de un tirón, porque si sí, no, no me, digamos, no puedo decir, bueno, hoy corrijo el primer capítulo y nada más, y mañana el segundo, así mm, no sé, tengo que entrar en esa especie de trance de ritmo que me lleva claro. del comienzo, y entonces sigo y ya funciona mejor. Claro que no puedo releer todo en una noche, pero ni en un Mm. día, ¿no? Pero una vez que ya he pasado una cantidad considerable de páginas, recién puedo dejar para continuar ahí al día Claro. siguiente. No podemos hablar de algo obsesivo, digamos, ¿no? Pero sí hablamos Sí, de un texto muy trabajado, muy releído, sí. que en distintos momentos te lleva justamente a cambiarlo, a modificarlo, a corregirlo. ¿Trabajás con correctora o corrector? ¿Tenés algún corrector? O sea, una persona que corrija, Una quiere decir. persona, sí, sí, No, sí, sí, no, no, sí, en sí. absoluto no. Lo que pasa es que depende de las editoriales, ¿no? En el momento cuando ya la editorial ha decidido publicar y todo, Mm, tienen sus correctores, naturalmente, ¿no? claro. Entonces, lo que se llama el editor de mesa. En el caso de mi novela, la última, que en realidad es Estación del Lirio, lo que pasa es que mi página web todavía no he podido, aquí por lo menos se ve algo también, no sé, a Mm, ver, si Estación así, Delirio. Estación del Ahí. Lirio, esta es mi última novela, esta es la Mm, que he publicado hace eh, año y pico, o sea, a finales del 2019, y que he tenido mm, la gran alegría, la gran suerte de que le hayan concedido por eso el Premio Nacional de Literatura en mi país, en el Perú. Y bueno, en el caso de esa novela, pues en la edición de mesa también hubo algunos pequeños cambios de estructura también, ¿no? Más que de estructura, digamos, era más larga en realidad la novela que yo presenté. Entonces ellos me sugirieron cortar algunas partes y, y claro, al comienzo me dolió, pero mm, después acepté y, y bueno, y ha funcionado bien, ¿no? claro. Entonces, a veces uno que está tan enamorada de lo que escribe que no se da cuenta que de repente hay cosas que quizás sean muy largas, o en mi caso creo que eran demasiado experimentales, y entonces Mm, iba, digamos, se podía correr el riesgo de que no fluyese muy bien la lectura, una cosa así, ¿no? Entonces acepté, y el título también, me propusieron este título, Estación de Lirio, y tenía otro título que luego lo puse en mi primer capítulo. ¿Qué, Sí. qué tema ese, ¿no? Cuando, bueno, si las necesidades o las exigencias de las editoriales por allí nos llevan a modificar nuestra obra, ¿no? Sí, Pero pero bueno, digamos, en este caso, evidentemente es para bien, ¿no? Porque sí. además lo hacen con muchísimo respeto, y Mm, solamente con la anuencia del autor, ¿no? O mm, sea, por lo menos es mi experiencia, no, nunca me he visto forzada, digamos, a una cosa, no, sino claro. que son sugerencias que uno primero, claro, le cuesta porque uno se desprende de algo, ¿no? Pero luego se da cuenta que, digamos, en ese contexto, en esas circunstancias, era lo más indicado, ¿no? Están muy silenciosos
los seguidores por aquí. Todavía no veo ninguna pregunta. Yo espero que hagan una buena pregunta como para que te exijan un poco, digamos. Están muy silenciosos, están allí, pero bueno. Hablaste de imágenes. Vos sabés que yo pienso que el narrador siempre parte de una imagen eh, que obtuvo de lo cotidiano, de lo real, y lo transforma en ficción, ¿no? Hasta el punto que por allí siempre se dice, bueno, siempre se escribe sobre lo que conocemos, sobre lo que vimos, sobre lo que vivimos en algún momento. Vos tenés esas imágenes a partir de la cual o de las cuales empezás a construir la ficción. Sí, hay imágenes, desde luego, pero también me gusta mucho inventar, ¿no? Y Mm, también hay a veces simplemente hechos, ¿no? Hechos mm, concretos que uno escucha, que sabe que han ocurrido, o que le han ocurrido incluso a gente que conoce de cerca, en fin, y que por alguna razón, o por fascinación, o por indignación, o mm, por justicia, o por lo que sea, quiere pasarlos mm. por por este acto de escribir y de trastocar muchas cosas también, pero para que al final sean más claros en el fondo, ¿no? Mm. Vos sabés, estoy escribiendo un cuento ahora, eh, y vos sabés que el cuento me está pidiendo convertirse en novela, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado alguna vez esto, no? De que un cuento eh, te hable y te diga, che, merezco más atención, más espacio, más prosa. eh, Y por ahí yo me acuerdo, por ejemplo, también, ¿no? De un dicho bueno, de una recomendación. Si una novela puede contarse en 10 páginas, más vale convertirlo en un cuento también, ¿no? Y siempre está esa cuestión de que un cuento tiene una estructura de novela y una novela, como por ejemplo Crónica de una muerte anunciada, tiene una estructura de un cuento. Claro, sin embargo es novela, ¿no? La de Mm, García Márquez, claro. Mira, yo como no soy, digamos, tan pegada a la teoría, mm, yo creo que lo que cuenta es el resultado, ¿no? Qué estructura tiene, que esto creo que no es tan importante. Si el resultado es malo, puede tener una estructura maravillosa y no funciona. Y si el resultado es bueno, puede ser que la estructura no sea la más feliz, pero es bueno, funciona bien. Entonces, mm, eh, sí me parece importante escuchar el pedido de lo que decías antes del texto mismo, porque si mm, te pide crecer es porque necesita recrear más mundo, que es lo que hace, digamos, que se justifique una novela, ¿no? mm, Una, un cuento se decía antes que era más una anécdota, en fin, algo relativamente breve. Sin embargo, por ejemplo, si se piensa en el cine, sí, muchas películas están inspiradas en cuentos más que en sí, novelas. En sí, novelas, en realidad las novelas dan para series, ¿no? No para películas, porque es claro. muy poco lo que cabe en una película, porque además hay que darle toda la dramaturgia. Entonces, creo que eso es algo absolutamente arbitrario. Uno debe Mm, simplemente escribir, da igual las páginas que salgan o no, si está contento con el resultado, está bien, ya que los críticos se encarguen de decir qué género es, o si claro. es un híbrido, o lo que sea. Mm. Los híbridos muchas veces son todavía más interesantes, o sea que no. Claro, está la intuición ahí más que la planificación de, ¿no? Sí,
texto, Sí, ¿no? hay una intuición que viene, digamos, hay un crítico peruano que yo quiero mucho, que aprecio mucho su forma de leer, Gabriel Ruiz Ortega, que habla de la experiencia literaria, ¿no? Entonces, Mm, creo que esa es la clave. Si uno tiene una experiencia literaria, entonces va, va creando sus textos de la longitud que salgan, da igual mm, porque ya la experiencia le da esa posibilidad de medir, de saber dónde termina, dónde tiene que terminar mm. y si es demasiado largo o demasiado corto, ¿no? Claro, claro, claro. Hay Salvador Bersi, bueno, hay varias preguntas ahí, pero bueno, hay una pregunta que nos traslada Salvador Bersi que dice, en los cuentos, ¿sabés de Sí. antemano cómo terminarlos? Y ahí aclara, en mis cuentos generalmente ya me imagino el final o el principio, ¿no? En tu caso dice, ¿cómo es el proceso? Eh, Ahora ya ni siquiera me acuerdo bien, pero no siempre sé cómo va a terminar. Mm, Generalmente es, tengo una idea así, pero a veces me sorprendo yo misma con un final que se me ocurre después. O sí. sea, no necesariamente sé en qué va a terminar. Lo que sí suelo saber es qué quiero contar, digamos, ¿no? Eso Mm, sí. Pero luego puede haber una vuelta de tuerca inesperada también, ¿no? mm. Los Está todo siempre personajes, abierto. claro, los personajes y los hechos te hablan y te llevan incluso a modificar lo que mentalmente puede ser un plan inicial, ¿no? Sí, claro. Mm, Claro que sí, pero yo hago, digamos, eh, yo tampoco preparo mentalmente tanto, ¿no? Por ejemplo, Humberto mm, Eco decía en las apostillas al nombre de la rosa, decía sí. que él primero trabajó mentalmente como 2 años en esa novela antes de empezar a escribirla, ¿no? Mm, Eh, claro, en un sentido uno puede estar trabajando muchos años, ¿no? Yo, de hecho, esta novela Estación de Lirio, cuando la empecé a escribir, desde que la empecé a escribir hasta que la publiqué pasaron unos 6 años, pero antes, como 20 años antes, la tenía en la cabeza mm, dando vueltas o la dejaba por ahí pendiente o qué sé yo, incluso escribía algunas páginas iniciales, claro, es algo que va madurando, pero luego para que de verdad tome forma, para que de verdad crezca y todo, en mi caso, tengo que sentarme a escribirla, tengo que decir, bueno, ya, ahora me dedico a esto, ¿no? mm. Y, y Ha- lo hago. Hablaste de Humberto Eco, El nombre de la rosa, vos sabés que me llamó a ese otro título que tenés de una novela, El copista, ¿no? Sí, El copista, y me hizo acordar a esto, ¿no? Pero bueno, yo te pregunto, ¿cuáles son los tópicos literarios que generalmente abordás en tus cuentos o en tus novelas? Porque vos decís, claro, yo sé de lo que quiero hablar, pero a ver, abordamos tópicos, ¿no? Hablaste, por ejemplo, de un cuento donde había un crimen, ¿no? Eh, ¿Qué temas te gusta abordar desde tu perspectiva en la narrativa? bueno, en el cuento que empecé a leer detrás de la calle Toledo, el tema es la mujer burlada, ¿no? Mm, Que no es ninguna novedad, pero que sigue existiendo, en fin, y, y ella, la diferencia, digamos, es que en este caso ella se hace justicia, ¿no? mm, Ella se hace justicia a su modo, sin derramar una gota de sangre a nadie, pero se hace mm, justicia. Entonces, y es un cuento además que varias veces cuando lo he
lo he leído, gente que lo ha leído me ha dicho, sí, yo tengo un par que tendría que hacer lo mismo, siempre comentarios de, digamos, de mucha identificación con ese cuento, con esa forma de decidir, porque sí me interesa siempre que las personas, mujeres generalmente, tengan, digamos, no queden como víctimas para siempre, sino que puedan salir de ese papel de víctimas, ¿no? En el caso de Nada que declarar, el libro de Diana, el tema ahí es la prostitución, y ahí también la chica que ha sido forzada y engañada consigue liberarse, y también se hace justicia a su manera. No llega a matar, pero no voy a contar la trama para ver si le quito la gracia si alguien por ahí se interesa. Vamos a disfrutar de otro momento. A ver, Nada que declarar. Vamos a disfrutar de otro texto que vos seleccionaste, y después vamos a hablar de la mujer como tópico y desde tu perspectiva de la mujer, y vamos a hablar también de este rol que tenés de traductora. Vamos a ir avanzando por allí. Mucha gente conectada, hay gente que va, que viene, pero la verdad, muy interesante. Vos decís que nunca entraste a un taller, pero nos estás dando excelentes perspectivas. Esto tiene algo de taller, estamos aprendiendo mucho contigo. Me alegra muchísimo, de verdad. Vamos entonces con otra lectura. Ahí estamos. Entonces voy a leer el comienzo de mi última novela, pues. A ver qué les parece. Es El día del quicio, es el título de este capítulo, que es el que contaba antes que quería que fuera el de la novela, pero Estación del Delirio me gustó mucho para toda la novela, la propuesta de la editorial. El 7 de noviembre de 1984, una caravana felinesca sin Fellini hace su ingreso triunfal en la estación central de Stuttgart. 14 mujeres disímiles, de costosos atuendos a simple vista, avanzan secundadas por una 15ª, cuyo abrigo negro de astracán y la cabellera rubia recogida en la nuca le dan un aire de incauta solemnidad. A ella, con 44 años a cuestas que aparentan 36 o 38, y de paso a la dispar comitiva. Inútil calcular la edad de cada una de las otras aquel miércoles de otoño. Bajo el abrigo, que termina de abotonarse hasta el cuello, la más rubia, la 15ª, apenas ha bajado del taxi, no se ve la bata blanca con el nombre de pila, Anne, el apellido, Cal, y el logotipo de Tauler bordados con hilo mercerizado de color sepia en el bolsillo del pecho izquierdo. A la rígida Hildegard Knopf, que se ha cuidado de no acompañar en ese trance a las damas viajeras, le gustaba bordar en miniatura la obra de arte que Hans Hartung había diseñado décadas atrás para su benefactor. ¿Quién lo hubiera hecho? Hildegard Knopf bordadora, sonríe Anne Cal para sí y palpa unos instantes su cabellera, igual que a diario en la pradera de la Oca y en cualquier parte. Ese gusto por la prolijidad con la aguja y la filoseda, piensa, era el reverso de una férrea seña de identidad de la entregada Hildegard, quien muy de tarde en tarde se apoltronaba en su mecedora de caoba y bordaba con su caligrafía de antes de la guerra los apellidos y nombres del personal, o si eran muy largos, solo las iniciales. Lo hacía para relajarse de aquel tremendo ajetreo de sus actividades cotidianas, tantas y arduas, decía la mujer con énfasis en ambos adjetivos, y alguien se asombraba de verla en esa disposición de ensueño y absoluta serenidad, las antípodas de su carácter recio, contundente.
Serían devastadoras las tareas de Hildegard Knopf para cualquiera de nervios menos robustos, corroboraba Anne en silencio de lunes a viernes al marcharse a casa. Y bordados y actividades de rigor le salían a la perfección a aquella prusiana por vía materna, en el fondo bondadosa, más allá de su marcial conducta, mucho más allá de su esbelta presencia teñida de una rudeza desafiante. Porque de fallar Hildegard en las obligaciones, Curtius Tauler habría encontrado tarde o temprano una sustituta y se habría deshecho de Frau Knopf sin contemplaciones. De eso Anne está convencida. Y al subir las escaleras automáticas de la estación, a donde la caravana de mujeres le exigirá en breve concentrarse en los trenes y andenes, 14 diferentes, un tren para cada una, Anne Calve pasar como en una hilera lejana sus pensamientos en torno al universo Tauler en plena extinción. En cambio, Anne lo supo siempre, no era tonta. Si Hildegard Knopf se hartaba de bordar letras y logos, encargaba ella misma las labores a otra persona y listo. Pero ella se quedaba junto a Tauler al pie de aquel timón. Eran el contenido único de su vida, Timón y Tauler, o viceversa, Tauler y Timón, que viene a ser lo mismo. No sé si es suficiente como fragmento. Espectacular, espectacular. Ahí yo destaco, ¿no? En los dos fragmentos que vos leíste, el tono elegante y descriptivo, y hay como también, ¿no? Bueno, en el primer cuento como el tono monologal, el monólogo interno, y acá el uso de la tercera persona, pero siempre es una voz que va fluyendo, que va fluyendo. ¿Es una voz femenina? Porque el año pasado vos sabés que hemos preguntado si existe una literatura estrictamente femenina o literatura, en fin. ¿Cuál es tu postura en esa cuestión que da para mucho de debate, no? Sí, claro, y que está tan de moda debatir sobre eso, la verdad. Bueno, yo no me lo he planteado así desde que empecé a escribir, simplemente escribía, pero soy consciente de que somos, digamos, la sensibilidad femenina es diferente de la masculina, pero por ejemplo en mi novela El copista, de hecho, yo escribo desde ahí sí conscientemente desde una perspectiva masculina una parte y desde una perspectiva femenina la otra, porque son digamos, son dos voces que narran la misma historia, cada una desde su punto de vista. Entonces ahí ya jugué con eso, lo tematicé, si quieres, un poco pensando también en la película, yo soy bastante cinéfila, la película Rashomon, ¿no? De Akira Kurosawa, que son 4 versiones en realidad de la misma historia, y me fascinó cuando la vi esa disparidad total entre las versiones y al mismo tiempo que todas fuesen legítimas, ¿no? Que todas te convencían, todas eran para ti como espectador, todas eran verosímiles. Y en esa medida también eran verdades, ¿no? Eran auténticas. Entonces, con esa idea es que escribí esa novela, en realidad son 2 largas epístolas. La primera la escribe el hombre y la segunda la mujer, y incluso fue más alabada la que escribí con la perspectiva masculina. Así que no sabía bien cómo responder a tu pregunta, pero en general yo creo que cuando se habla de literatura femenina y tal, no se le hace un favor a la literatura escrita por mujeres porque se la está como poniendo en una subcategoría y eso no me parece justo, ¿no? Yo creo que hay extraordinarias novelas y obras literarias escritas por mujeres que
que no tienen por qué ser subcategorizadas. Claro, ¿no? claro. Simplemente ha sido, desde luego, cuando se ha empezado a hablar así, la intención ha sido dar visibilidad, que es muy, muy importante y muy urgente en muchos casos, ¿no? Pero claro. en realidad, como definición, es la literatura y ya está, ¿no? Claro, literatura y ya, digamos, ¿no? Es literatura y ya. Ahí Marité Tilves Iglesias pregunta, y esto es espontáneo, como yo te decía en algún momento, ¿no? Hay preguntas, la conversación va para un lado, para el otro, pero centrarnos en los diálogos, dice ella, ¿cómo se logra que los diálogos sean creíbles? ¿Tenés en cuenta, por ejemplo, el uso de la lengua cotidiana, vulgar, o le das otro tenor a los diálogos? Bueno, creo que todo eso está en la cabeza y sale pues en su momento, ¿no? No sé si, o sea, aquí abro al azar, abro una página en esta novela y empiezo, te puedo leer un diálogo, ¿no? Sí. ¿Sabes qué dijo mamá Silvia cuando le anuncié que papá había fallecido? Preguntó de pronto Felicitas con un amago de locuacidad. Silvia no podía saberlo ni se le ocurría nada. Felicitas. Cretino. Cretino. Mami no pronunció una palabra más ni se interesó por saber de qué y cómo había muerto mi padre. Entonces, claro, cretino, pues no es muy usual. En fin, ¿no? Pero quiero decir, en ese momento es esa la palabra indicada. Es un poco, quizás es, a ver, lo mismo que decía antes, la experiencia literaria, ¿no? Como la experiencia literaria es también que mientras estás escribiendo, de alguna manera estás viviendo esa historia. Entonces, piensas, claro, ¿qué diría yo en esta situación? ¿Qué diría esa persona, pero también qué diría yo? ¿Cómo lo diría yo? ¿No? ¿Qué diría la persona y cómo lo diría yo? Quizás claro, eso sea más exacto. Y tenés en cuenta tu propio criterio, tu propio parecer, sin tener presente quizás al lector. ¿Tenés presente al lector cuando escribís, no? No, para nada. No. Y el lector, ni siquiera, vos hablaste hoy de un lector especializado, un lector que tenga, digamos, una carga de libros ya leídos, ¿no? Tampoco esto, ¿no? Para la lectura, eso era referido a lo que me decías tú de la lectura en voz alta, ¿no? Porque a veces, sí, a veces hay personas que les cuesta entrar si lees en voz alta algo de frases muy largas y no están muy entrenados, más ahora que todas son comunicaciones breves, ¿no? Me refería solamente a eso, pero no a lo otro. Lo de no pensar en el lector, creo que tiene su origen, en mi caso, yo leí justamente cuando Rubén Galucci, el amigo rosarino, que ahora esté Rosario de nuevo, como me gustaría que esté viendo esto, pero difícil, me propuso publicar el desván de nuevo. Yo estaba en ese momento en Londres y entonces a través de una amiga inglesa conocí a un señor, un diseñador, Christopher Jones, que me regaló la portada para el libro, que salió muy bonita. Y estuvimos conversando largamente y además me regaló un libro de Gertrude Stein y estuvimos hablando mucho de un ensayo de ella. Y eso fue para mí digamos, una revelación en realidad, ¿no? Es un ensayo que traducido al español sería
qué son obras maestras y por qué hay tan pocas, ¿no? Mira qué interesante. Y entonces ella, Gertrude Stein sostenía que en la creación, ¿no? En la ficción, en el arte en general, uno tenía que ser pura entidad, no podía ser identidad, ¿no? Claro. La identidad es para la historia, pero para el arte no. Entonces, eso significa que tiene que olvidarse de todo. Entonces, cuando uno piensa en un lector, en realidad piensa en que se identifiquen, y eso es lo que le impide ser pura entidad al crear, ¿no? Entonces, creo que es a raíz de eso que no pienso en el lector, o sea, pienso en lo que me guío por el oído, ¿no? Sí. No es un estilo necesariamente musical, ya quisiera yo tenerlo musical, pero eso, por lo que a mí me suena que suena bien y ya. Teresa, vamos a otro tema. ¿Cuántos idiomas hablas, Teresa? Vamos a esto. Bueno, el alemán, digamos, de lenguas extranjeras, el alemán es la lengua que mejor domino como lengua extranjera. Y luego, y de la cual traduzco bastante, de hecho ahora estoy traduciendo del alemán. Estoy haciendo una pausa para así ya en la recta final de un libro largo. Y bueno, traduzco también del húngaro, que la tuve olvidada de aquellos años que viví allí, ¿no? Que estudié allí, y que gracias a la traducción la he recuperado y puedo hablar. Y después, bueno, francés puedo hablar también, en fin, inglés. No tan bien como las otras, pero sí. Y sí, eso, pues. Y luego de las lenguas románicas, lo que se entiende un poco por la lengua materna y por las afinidades de las otras lenguas que conoces, ¿no? O sea, con el italiano, con el catalán, hasta un poco con el portugués me puedo orientar gracias a eso, pero no es que las domine ni mucho menos, ¿no? Y este dominio de varios idiomas te llevó a trabajar justamente de traductora, ¿no? Y en esa labor de traductora, en relación con algunas editoriales, ¿te permitieron elegir algunos autores o eran autores ya sugeridos por las editoriales? Algunas veces he hecho yo propuestas y las han aceptado, pero generalmente son las editoriales las que te encargan, ¿no? Sí. Y ahí está aceptado, no, pero he tenido suerte con los autores que me han tocado, sí. Y es una labor que, bueno, acá voy a hacer un poco, digamos, voy a meterme un poco en tu intimidad. Es una labor que te permite vivir económicamente hablando, la de traductora, o se puede vivir incluso de la venta de las obras. ¿Cómo ves la relación de lo material con la literatura, ¿no? Porque esto lleva mucho esfuerzo, mucho tiempo, y yo supongo que de algo se tiene que vivir, ¿verdad? Claro. Claro, bueno, la traducción es una profesión de la cual se puede vivir, pero la traducción literaria, que es lo que hago yo ahora, es un poco más difícil porque se paga mucho menos, ¿no? Que la traducción técnica, que la traducción especializada en campos no literarios, o la interpretación simultánea, que se paga muy bien, o la interpretación consecutiva, etcétera. Pero a mí la traducción literaria es la que más me gusta, por eso es que ahora hace unos años que solo me dedico a ella, y a la larga si haces, digamos, si trabajas muchísimas horas, que es lo que hago yo, sí puedes vivir al final de ella. Pero es una vida sacrificada, sobre todo quizás por mi propio método, porque soy más lenta, porque
verifico mucho, corrijo mucho, quizás si fuese más rápida, si me hubiese acostumbrado desde el comienzo, sería otra cosa, pero en todo caso, actualmente sí puedo, sí vivo de eso, de hecho, ¿no? Y de los derechos de autor que dices, pues es una parte, pero no es lo principal, porque no tengo esos números de venta que permitirían eso. Claro, claro, claro. La difusión de las obras del autor siempre es un tema que abordamos también, ¿no? Tus obras, digamos, se difunden allí en Europa, en América. ¿Tenés algún representante? ¿Tenés, digamos, alguien que maneje justamente la difusión de la obra? No, son las editoriales que tienen sus canales de distribución y que varían mucho, ¿no? Por ejemplo, la novela de la que he leído, lo último, Estación de Lirio, está en el sello Literatura Random House, ha salido en Lima, entonces se distribuye en todo el Perú, y para fuera del Perú hay una edición del libro electrónico, o sea que desde cualquier parte del mundo uno puede acceder a la novela en el formato electrónico. Claro, claro, claro. Lo cual es una gran cosa para quienes leen así, que es la forma, digamos, más moderna para leer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sobrellevaste esta pandemia, Teresa? Porque para el escritor, que evidentemente, o para el traductor, ¿no? Que está como, no atado, pero sí casi sujeto al escritorio, como una ocupación o hábito solitario, para el escritor quizás la pandemia no le significó un gran problema mental o psicológico, etcétera, digamos, ¿no? ¿Cómo sobrellevaste este tiempo que realmente es muy literario, muy distópico, es un tiempo muy particular, digamos, ¿no? ¿Cómo lo sobrellevaste? Sí, bueno, como has dicho, pues uno vive, y yo también, ¿no? Como escritora confinada por la escritura, ¿no? Y la traducción literaria también es un trabajo igualmente solitario, porque la hago sola, ¿no? Hay algunos traductores que trabajan en pareja, pero yo trabajo sola, y es ya mi pan de cada día eso. Pero la diferencia con el estado que ha causado la pandemia es que la angustia no ha sido tanto por no salir, bueno, la pena de no poder, de tener que cancelar viajes y esto sí, la pena y la rabia a veces, pero lo más triste es pues la gente que ha fallecido, ¿no? La gente que lo ha pasado mal, tener esas noticias continuas de esas cifras escalofriantes de muertes, sobre todo al comienzo. Ahora ya empieza uno a cuestionarse un poco el origen mismo de esto, lo que puede haber detrás, en fin, ya es excesivo lo que se sabe, lo poco que se sabe, lo mucho que se especula, lo contraproducente que es a veces lo que se decide hacer. En fin, es un tema en total para mí excesivamente oscuro. Es un tiempo de agobio, ¿no? Es un tiempo ya no sé ni cómo abordarlo, ni cómo, de hecho ya no sigo las noticias como las seguí en los primeros meses, porque eso sí puede ser al final no solo muy deprimente, sino, no sé, muy dañino, y además es una ruina, porque te pasas horas viendo noticias, y eso que yo no tengo televisora. ¿Lo abordarías como tópico literario? La peste, digamos, la pandemia, la peste.
que ya es un tópico universal muy conocido, ¿no? Claro, he escrito un par de cuentos que me pidieron para algunas antologías. He escrito como 3 y sí, todavía no sé bien, uno se ha publicado, los otros todavía no me han llegado las noticias de que se hayan publicado. En fin, se puede escribir mucho, pero al mismo tiempo también hay digamos, creo que a veces falta pues la distancia, ¿no? Para tener Sí. un criterio de cómo abordarlo. O sea, se puede abordar ahora de la manera espontánea, de la manera desesperada, de la manera, qué sé yo, furiosa, triste, pero todavía no ha pasado el tiempo suficiente para hacer para uno mismo un balance, que es lo que le puede permitir una visión más clara, ¿no? De lo que uno mismo quiera contar. Entonces... Bien. Sí. Teresa, vamos al último momento de lectura y después te voy a preguntar o te voy a pedir que le hables a los jóvenes escritores. Vamos a hacerte esa pregunta o, digamos, vamos a pedirte que le hables a ellos, digamos, a los que están comenzando, no precisamente los jóvenes, porque bueno, generalmente hay algunos escritores que empiezan a escribir ya en su madurez también, pero están ahí en eso de publicar su primera obra. Así que te voy a pedir que le hables a ellos. ¿Vamos con el último momento de tu lectura? A ver, de la misma Estación del Libro, puedo leer. O quizás voy a leer de Nada que declarar al comienzo. Ahí está. Para que haya un poco más de variedad. Y de realidad también. El primer capítulo se titula Y lo que allí compran es poder. Dianet Pesquez se despereza, felina, en su cuja de 2 plazas, tras una breve siesta, cama de lujo, camastro de lujuria, de asco, piensa, es joven, no conoce la palabra ignominia y por eso no la piensa. Camastro de estiércol en que me embarro la existencia, ojalá se me parta en 4 en la próxima tanda. Al abrir bien los ojos toma conciencia de la fecha. 8 de marzo, murmura entre dientes pasado un rato. Acaba de atisbar un calendario piramidal de un estudio fotográfico recostado sobre su mesilla de noche. 8 de marzo de 2006, que no le dice nada, apenas le recuerda que es un día más, de un mes más, de un año más, sin que su putrefacta vida cambie. Cierra de nuevo los ojos, ajena a la hora, y enciende el radio portátil al tacto. Lo tiene sintonizado en la emisora que transmite 2 horas en español y ofrece música latinoamericana, a veces peruana, como hoy, que ha pillado Hora Latina, el programa de Lorena Marín, su voz amiga. Se me van los pies, escucha cantar por Radio Multiculti, y se incorpora de golpe porque el corazón le da un vuelco. Es como volver a su elemento natural tras una larga odisea. Sube el volumen y tararea. Y le dan ganas de bailar, se le van los pies, uy, se le van. Queridas amigas radioescuchas, hoy 8 de marzo, dice la voz familiar de Lorena Marín, es una fecha grande para todas nosotras. Tenemos la alegría de celebrar el Día Internacional de la Mujer, nuestro día. Y me complace presentarles, por tan especial motivo, una selección de temas de Susana Baca, extraordinaria cantante afroperuana que muchas de ustedes conocen. No es primera vez que ofrecemos en este espacio de Hora Latina canciones de su maravilloso repertorio. Cierto, piensa Dianet, tú y yo, Lorena, ya lo celebramos el año pasado, a nuestro modo, 8 de marzo de 2005,
con música de Juan Luis Guerra y de Juanes. ¿Cómo será Lorena Marín? Se pregunta entre bostezo y bostezo. ¿Qué edad tendrá? Y piensa que sea como sea, tenga la edad que tenga, es su mejor amiga desconocida desde el descubrimiento fortuito que hizo una mañana de insomnio del frío invierno de 2004 en la vivienda de la Krenstraße. Murat Boulahar o Valentino, o como mierda se llame el mierda, se había ausentado por día y medio que al final fueron 3 y a ella tanto le daba. Al contrario, se alegraba más cuanto más se ausentase, porque significaba mayor descanso para ella, que buena falta le hacía. Y desde entonces, en la pieza 31 del edificio o en la Krenstraße, en las esporádicas ocasiones en que coincidía con hora latina, la cálida cadencia colombiana de la voz de Lorena Marín ha sido su melodía cómplice, interlocutora respetuosa de su mudez, que jamás le pidió explicación alguna. Eso valía. ¿Hasta ahí? Perfecto, perfecto. Teresa, vamos, porque bueno, estamos ya con 1 hora y media de transmisión, vamos a dejarte tranquila. Gracias por... Yo feliz, yo qué más quiero de poder leer. ¿Te sentiste bien en la entrevista? Seguro, claro que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a esto que siempre dejamos para lo último, ¿no? Hablarle al escritor que está por publicar su primera obra o está iniciándose. Consejos, recomendaciones, como se llame, ¿qué le dirías a estos escritores? Que no pierdan nunca la fe en lo que escriben, ¿no? Lo que me dijo a mí el propio Bolaño, por ejemplo, ¿no? Que siempre que siguiera escribiendo, me dije que él había leído mi novela El Copista cuando conversamos por teléfono una vez en Barcelona aquí, y me dijo tú eres una escritora de verdad, así que te digan lo que te digan los editores, te pase lo que te pase con los manuscritos, tú sigues escribiendo toda la vida, ¿no? Y ese es un consejo tan contundente que siempre me ha acompañado, ¿no? Cuando alguna vez, pues eso, me han rechazado algún manuscrito o lo que sea, he pensado, bueno, vale, yo sigo escribiendo, no me voy a retirar por eso, ni mucho menos, ¿no? Y por supuesto leer, hay que leer mucho, leer todo el tiempo, leer es la mejor escuela. Y también tener fe en lo que uno hace, no tener prisa por publicar. Creo que tener prisa es un error, porque a veces estos necesitan madurar, necesitan que se les deje un tiempo y regresar, en fin, es algo. Y luego mostrar a otra gente, hay que tener también cuidado a quién y sobre todo solo mostrar, ese es un consejo que me dio Cristina Fernández Cubas, una escritora que admiro mucho también, muy querida, aquí en Barcelona, que me dijo, no muestres hasta que no tengas por lo menos una versión terminada, ¿no? Porque te pueden dar mucha inseguridad, sobre todo al comienzo, ¿no? Las personas uno muestra y uno iba por un lado y entonces de pronto quieren que vaya uno por otro lado, no. Al final más es la confusión que la ayuda, ¿no? Entonces tratar de trabajar en soledad la mayor parte posible, lo más que se pueda. Y yo, por ejemplo, cuando en algún momento, o sea, debo decir que yo disfruto mucho cuando escribo, ¿no? Nunca para mí es una tortura o eso de que la página en blanco, que no sé qué hacer, la verdad es que no. Más bien al revés, ya cuando me caigo de sueño lo tengo que dejar, ¿no? Pero quizás al comienzo algunas veces que simplemente me sentía como en un nudo, ¿no? Que no sabía bien cómo resolver, entonces simplemente lo dejaba, no
no trataba de romperme la cabeza por resolverlo, sino que lo dejaba y me ponía a leer lo que me apeteciera y después volvía y entonces empezaba a resolverlo, ¿no? Ahí, sí, si por ahí se atraca algo es porque necesita un, un poco de aire, digamos, ¿no? Esa es mi experiencia, que es de lo único que puedo hablar. Porque, tener fe en lo que se está escribiendo, sí, claro. Seguir siempre adelante a pesar de las críticas, no mostrar hasta que tengas una primera versión. Sí, una versión terminada, una cosa completa, ¿no? Sí. Y leer, siempre leer. Sí, leer claro, mucho. muy bien. Leer buenos libros, claro. Y esto que decía Bolaño de vos, la verdad que es para mí muy interesante. Realmente eres una muy buena escritora, dijo Bolaños, ¿no? Sí, a mí me emocionó mucho que me dijera eso, la verdad. Que lo diga él, precisamente, ¿no? Sí, sí, claro. Y él leía mucho, claro, él creo que lo había leído todo, ¿no? Sí. Yo cuando hablamos no sabía que él había leído tantísimo, como de hecho había leído, pero igual me sorprendió que me hubiera leído y me sentí muy honrada, por supuesto, ¿no? Y muy feliz. Pero en esa época él todavía no había publicado, creo, Los Detectives, sino solamente llamadas telefónicas. No, llamadas telefónicas fue después, no, Estrella Distante, sí fue. Sí, Estrella Distante, sí. Teresa, te dejamos descansar, sabemos que allí ya es muy tarde, ya de madrugada en Barcelona. Sí. Los Infames te agradecemos mucho, hemos aprendido bastante, estuvimos en una entrevista con mucha altura, con mucha altura. Gracias por tu experiencia, gracias por tu bondad para compartir con nosotros, ¿no? Espero conocer alguna vez la ciudad porque me hizo mucha ilusión saber que es la ciudad de las esculturas, porque mi hija hace escultura y algún día tendré que ir con ella. Algún día esperamos tenerte aquí en Resistencia. Encantada, me haría mucha ilusión. Te vamos a dar la membresía de los Infames, aunque suene mal, pero te vamos a dar la membresía honorífica de los Infames. Qué bien. Vale, un fuerte abrazo, Teresa, un fuerte abrazo. Cuídense mucho, sí. Hasta cualquier momento. Hasta luego, Mario. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Y feliz día de la amistad, ¿no? Que se llama ahora. Viene. Cuando era joven era el día de los enamorados, pero ahora se llama el día de la amistad, así que bueno. 14 de febrero, Día de los Enamorados, ahí estamos, Día de la Amistad, Día de los Enamorados. Algunos festejan el Día de los Enamorados y otros festejan, como se dice aquí en Argentina, el Día de la Amistad con derecho a roce, pero eso es una metáfora que lo vamos a dejar ahí. Te mando un abrazo, Teresa. Igualmente, Mario, muchas gracias. Recuerdos a todos y muchas gracias por haber escuchado también al público. Hasta luego. Ahí la despedimos entonces a Teresa Ruiz Rosas. La verdad, una entrevista increíble, una gran escritora que tuvimos la oportunidad de escucharla aquí y aprender bastante, ¿no? Hola Santos Vergara, Edith Ojeda, Juana Dora Fernández, que los que se fueron sumando. Espero haberlos nombrado a todos, no olvidarme de nadie, Ramona Yolanda Montiel, Mónica Cusotti, Germán Besone, todos estuvieron allí prendidos. ¿Qué es lo que se viene para el próximo jueves? Según la producción,
del ciclo Los Infames, vamos a tener el próximo jueves 18 a Nino Amato, de Neuquén, provincia de Argentina. Nino Amato va a estar con nosotros el próximo jueves y el sábado que viene, el sábado 20, vamos a tener nada más y nada menos que a María Teresa Andrueto, imperdible, una de las referentes literarias de la Argentina. Y el 25, el jueves 25, vamos a estar con José Celaya, ojo con esa entrevista desde Tegucigalpa, Honduras, vamos a estar con él. Y el 27 de febrero, el sábado 27, vamos a estar con la amiga Ivana Sack, desde Buenos Aires, desde Ramos Mejía, vamos a estar con ella allí. Bien, es lo que se viene aquí en el ciclo literario Infames, un ciclo que se las trae con muy buenas entrevistas, como la de hoy con Teresa Ruiz Rosas. Bueno, a todos ustedes los que estuvieron prendidos, conectados allí, un gran abrazo y gracias por confiar en nosotros. Nos vemos el próximo jueves con Nino Amato, otra de las entrevistas infames. Nos vemos, a cuidarse. Chau, 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 chau.